Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Dictamen de la Corte Suprema podría afectar a personas indocumentadas en Estados Unidos. Además, una nueva polémica sobre centros de procesamiento de inmigrantes en la nación. Porque esta región es la única en el mundo que está sufriendo un triple shock. Y le explico el triple shock. El Banco Interamericano de Desarrollo advierte sobre una profunda crisis regional. Y en busca de reconciliación, comienza la histórica visita del Papa Francisco a Irak. Desde Washington les damos la bienvenida al Mundo al Día. Soy Jorge Agobián y estas son las noticias. Pelear una orden de deportación en Estados Unidos en ciertos casos será ahora más difícil luego de una decisión de la Corte Suprema del país. Nuestro compañero Arnaldo Rojas examinó el tema con expertos y también activistas y está con nosotros en vivo. Nos conectamos con Arnaldo. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿A quiénes afecta directamente esta decisión, Arnaldo? Hola Jorge, esta decisión del jueves de la Corte Suprema de los Estados Unidos afecta directamente a los inmigrantes indocumentados que fueron declarados culpables en un tribunal de justicia de crímenes que han sido descritos como de depravación moral, como es la utilización de un seguro social falso. Esto una práctica bastante común aquí en los Estados Unidos, particularmente de parte de aquellos que no tienen un estatus legal en el país. A partir de ahora será más difícil luchar contra una orden de deportación basada en una condena por delitos menores en Estados Unidos. Esa es la implicación directa del dictamen más reciente del Tribunal Supremo en materia de inmigración. Al tribunal decidir que este delito es uno que envuelve depravación moral, todas las personas que tengan una convicción bajo ese estatuto son deportables. Y luego cuando van a pedir un remedio ante la Corte es mucho más difícil y te descalifican de muchos remedios si tienes un crimen que envuelve depravación moral. La decisión apoyada por los jueces conservadores del Tribunal Supremo se produjo en el caso de un hombre que ha vivido 25 años en Estados Unidos y que fue procesado judicialmente por haber utilizado una tarjeta de seguro social falsa para conseguir un trabajo como conserje en el estado de Nebraska. Esa es una práctica muy común entre aquellos que no tienen un estatus legal en el país. Aquí estamos hablando de infracciones a la ley que no se cometen con ninguna intencionalidad de daño, sino más bien con la intencionalidad de garantizar que uno mismo, su familia, tenga comida en la mesa. Para este activista proinmigrante, la decisión de la Corte Suprema es un llamado urgente a que se apruebe una reforma inmigratoria que elimine el problema en su origen. Para que estas conversaciones no las tengamos que seguir teniendo y teniendo de nuevo y de nuevo, sino que se busque una solución permanente para las más de 11 millones de personas indocumentadas en este país que lo único que buscan es el sueño americano y proveer para sus familias. En su opinión disidente, el juez Stephen Breyer dijo lo siguiente, y cito: esta decisión supone un riesgo real de agregar tiempo y complejidad a los procedimientos de inmigración, haciéndolo menos justos y menos predecibles. Jorge. Gracias, Arnaldo, por el reporte desde Texas. Y como una nueva medida para acelerar el proceso de inmigrantes que llegan a la frontera en Texas, el presidente Joe Biden estaría planeando convertir los polémicos centros de detención de migrantes en lugares de procesamiento de inmigración. Divalicet Cash conversó con distintos activistas en Texas, quienes no están muy convencidos de que esta medida vaya a ser exitosa. Divalicet, bienvenida. ¿Cuál es el objetivo del gobierno y cómo reaccionaron las organizaciones en el área? Jorge, según el borrador del Departamento de Seguridad Nacional al que tuvo acceso el diario El Washington Post, esa sería la forma, la manera de ayudar a aplicar, más bien mejorar la afluencia y las condiciones de la afluencia, las condiciones y las afluencias de migrantes en esta área, pero sobre todo, Jorge, establecería un tiempo de 72 horas para las familias. Sin embargo, como usted lo dice, nosotros hablamos con activistas que trabajan a lo largo de la frontera sur y ellos se muestran bastante escépticos de que este plan vaya a funcionar.
En Texas, el gobierno de Estados Unidos opera 3 grandes centros de detención familiar, los cuales el Departamento de Seguridad Nacional, sin anunciar fecha, planea convertir en centros de procesamiento. Estos servirían para realizar verificaciones de antecedentes penales y exámenes de salud, incluyendo del COVID-19, antes de que los padres e hijos migrantes sean liberados dentro de 72 horas con una orden de comparecer ante un tribunal. Hoy la Casa Blanca reiteró una política más humana para el trato de estos migrantes, especialmente los niños. Además, confirmó que el gobierno actualmente está pensando en otros lugares del país para atender a los menores no acompañados. Tenemos que buscar instalaciones y lugares donde podamos tener estos menores no acompañados de manera segura y humana dentro del país. Border Network for Human Rights es una organización pro-inmigrante en Texas que trabaja a lo largo de esta frontera desde hace 22 años. Respecto a estos planes, su director considera que es una política de difícil cumplimiento por la falta de una infraestructura integral, además del retroceso en el sistema de asilo causado por la administración anterior. La administración tendría que poner mucho más recursos, mucho más personal civil bien entrenado, mucho más jueces de asilo, que no se tienen para procesarlo rápidamente. También están presionando para que estos centros no sean operados por privados. Y claro, el gobierno paga de nuestros impuestos a ese tipo de compañías privadas que no están reguladas muchas veces, que tienen estándares muy bajos, que no son transparentes para estar cuidando niños migrantes. Finalmente, estos activistas consideran que son las familias en las fronteras y también las organizaciones sin ánimo de lucro quienes deberían estar involucrados en los procesos de estos nuevos centros de procedimientos. Esa es toda la información. Vuelvo con ustedes en estudio. Así es, Ibalicet. Y mientras tanto, la Casa Blanca anunció que funcionarios de la administración también viajarán a la frontera en los próximos días. Bien, y pasamos a otras informaciones porque testimonios evidencian que nuevos cuellos de botella pueden tener lugar si no se adaptan rápidamente opciones más allá del protocolo de protección de inmigrantes. Eso fue lo que constató La Voz de América en su recorrido en el puerto de entrada de San Isidro y Tijuana por una semana. Laura Sepúlveda nos amplía sobre el tema. Hoy se cumplen 3 semanas desde el inicio de la recepción de migrantes que se encuentran bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, MPP por sus siglas en inglés. En promedio, 25 casos son procesados cada jornada en cada puerto, como este en San Isidro, California. Previo al cruce, estas personas revisan su número de caso con la Oficina de Refugiados de la ONU, ACNUR, y si son elegibles, regresan a Estados Unidos a vivir una experiencia que, como dice Nubia Espinal, inmigrante de Nicaragua, es muy diferente a la que enfrentaron antes. Cuando iba a mis cortes yo a San Diego, íbamos en un autobús como presos, como delincuentes, pues ahora gracias a Dios eso no. Vamos en autobús cómodos, con todas nuestras pertenencias. Durante esta semana recibimos testimonios de algunos de los primeros casos de MPP, pero también presenciamos la incertidumbre que viven quienes, sin hacer parte de este programa, tienen la esperanza de que sus casos sean considerados, como el de la mexicana Margarita Valencia. A mi esposo me lo mataron, me lo degollaron y temo por la seguridad de mis hijos y de mis nietos. Por eso quiero el refugio al otro lado. José María García, director de uno de los refugios que los acoge, expone uno de los grandes retos de la complejidad de la inmigración. Cuando hay una intención con estos movimientos migratorios tan fuertes que han estado llegando aquí a la frontera o a las fronteras de nuestro país en México, de lo cual claro que la gente, independientemente de que haya esa información, la gente va a estar llegando. Mientras tanto, el gobierno estadounidense dice que los migrantes no deben llegar a la frontera sur del país, pues serán devueltos. Laura Sepúlveda, Voz de América, San Isidro, California. Dejar de usar la mascarilla es algo que desalientan los expertos de la Casa Blanca. Los CDC mostraron un estudio con relación directa entre el levantamiento de restricción de tapabocas y el aumento de las muertes en el país. Estamos en directo con José Pernalete desde Miami. José, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más preocupa a los expertos de salud pública?
Jorge, se encienden las alertas y es que precisamente en Texas, una de las entidades federales donde se anunció la liberación de esta restricción en la ciudad de Houston, allí convergen 5 variantes. Y en estos momentos los expertos de salud pública están tratando de determinar entonces el impacto tan negativo que esto puede conllevar para disparar los números de infección. Veamos. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca reiteró este viernes la necesidad de no bajar la guardia en el porte de mascarillas, sobre todo en estados como Texas y Mississippi, donde sus gobernadores anunciaron levantar esta restricción, así como la regulación de ocupación de personas en negocios. Esta no es solo la voz cautelosa de expertos en salud pública. Es lo que están diciendo las empresas que quieren seguir abiertas y muchos funcionarios públicos de ambos partidos que han vivido el último año. La insistencia de estos expertos se sustenta en evidencia presentada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en un estudio que demuestra una relación entre el levantamiento de restricciones y el aumento de muertes en Estados Unidos registradas entre marzo y diciembre de 2020. Sé que la idea de relajarse, usar mascarillas y volver a las actividades cotidianas es atractiva, pero todavía no lo hemos logrado. Y hemos visto esta película antes, cuando se revierten las medidas de prevención, como los mandatos de mascarillas, los casos aumentan. Por su parte, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, considera los anuncios de aliviar las restricciones como desacertados y dijo que retirar estas medidas de precaución sería inexplicable. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos se han aplicado más de 82 millones de dosis correspondientes a las vacunas aprobadas por la FDA. Se destaca que en Texas, a lo largo de la pandemia, han fallecido más de 43,000 personas a causa del COVID-19. Y en Houston se ha advertido la necesidad quizás de rescatar mayor número de personal para atender lo que puede ser este incremento de nuevos casos por COVID-19. Jorge. Alarmante información. José, muchas gracias por el reporte. Latinoamérica experimenta un desafío que es definido como un triple shock, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto nos dijo el presidente del ente multilateral. Escuchemos. Triple shock. Y le explico el triple shock. Es la que más desproporcionadamente ha sido afectada por el COVID. Es el 8% de la población mundial y, sin embargo, una tercera parte de las muertes mundiales por el COVID. 2. Es la región del mundo que más fue impactada, que más es impactada por los desastres naturales. 3. La peor crisis migratoria en el mundo, la de Venezuela. Ya son casi 5 millones de personas, de venezolanos, que han migrado a su país y esos números están subiendo. Es equivalente y si no va a sobrepasar en algún momento a la crisis siria. Sin embargo, la comunidad internacional solo ha puesto una décima parte de los recursos, con unos efectos enormes. Claver Carone afirmó que el ente multinacional está en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para apoyar con fondos una estrategia de inversión en el Triángulo Norte de Centroamérica que es planteada por la administración del presidente Joe Biden. Se trata de unos $4,000 millones para encarar las causas del flujo migratorio desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Hemos ya plantado las raíces y estamos listos para trabajar y ayudar al presidente Biden y a su administración en llevar a cabo y desarrollar un plan y implementar y ejecutar un plan exitoso para el norte de Centroamérica. Entre tanto, el BID planea entregar casi $2,000 millones en un plan de reconstrucción que fue anunciado la semana pasada por el organismo. Y bien, los niños en Latinoamérica y el Caribe han sido los más afectados por los cierres de escuelas, esto debido a la pandemia, una situación que puede traer consecuencias desastrosas, según establece el último estudio de UNICEF. Jair Díaz tiene el reporte. Latinoamérica sufrió el cierre de escuelas más largo del mundo por la pandemia, según la UNICEF. Estudios que denotaban que había unos niveles de aprendizaje muy bajos. No todos los niños pueden aprender con estas modalidades remotas. Para la UNICEF,
En promedio, las sedes educativas de la región permanecieron cerradas en 158 días desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, mientras que la estimación global fue de 95 días. Que se empiece a garantizar ese derecho a la educación. Si un niño se queda sin acceso a la educación, no habremos cumplido la tarea. La Voz de América consultó al médico especialista en neurocirugía clínica Jorge Eslava, quien asegura que la falta de clases presenciales compromete la salud mental de los niños. El 88% de los niños estaban presentando síntomas atribuibles a compromiso de su salud mental. Esas sensaciones de vacío, de desesperanza. En el caso de Colombia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación afirma que el gobierno no les ha dado las garantías necesarias para regresar a las aulas de clase. En donde se garanticen las condiciones de bioseguridad que hoy demandan los expertos, que demanda la UNICEF. En América Latina y el Caribe hay 89 millones de niños sin conectividad a Internet, lo que hace más difícil el acceso a la educación. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y el consumo de drogas con fentanilo va en aumento y también las sobredosis mortales en Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos informa sobre una preocupante realidad que pareciera la pandemia está empujando a las sombras. Mi esposo acaba de fallecer, así que todavía estoy tratando de sobrevivir a la pérdida de él y a la vida diaria. Una sobredosis acabó con la vida del marido de Victoria St. Arnold. Durante décadas había usado medicamentos recetados y opioides para aliviar el dolor punzante de una serie de cirugías de columna hasta terminar utilizando el fentanilo, 100 veces más potente que la morfina. El opioide sintético fentanilo ha expandido su mortal presencia en Estados Unidos. Solo un par de miligramos de fentanilo pueden matar, pero mezclado con heroína y metanfetamina es una gran fuente de beneficios para los traficantes de drogas ilegales. Porque el fentanilo hará que las personas se vuelvan más adictas a esas drogas y es más barato, es potente, es más fuerte. Estamos viendo muchas más sobredosis. En los 12 meses que terminaron en julio pasado, más de 86,000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. Ese es un aumento del 24,2% respecto al año anterior. Los psiquiatras dicen que la pandemia de COVID-19 ha empeorado las cosas. El aislamiento social en el que vivimos, la pérdida de empleos, la recesión de la economía, es fácil caer en comportamientos que temporalmente te hacen sentir mejor. En una declaración a la VOA, la Casa Blanca dijo que la administración Biden está trabajando en soluciones basadas en la ciencia para expandir a la fuerza laboral contra las adicciones y corregir las disparidades raciales en la política de drogas. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y con entusiastas multitudes parcialmente cubiertas por máscaras y fuertes medidas de seguridad, el Papa Francisco comenzó este viernes su esperado viaje a Irak. Esto en la primera visita de un líder de la Iglesia Católica a ese lugar. Francisco declaró que en su visita de 3 días implorará perdón y reconciliación después de años de guerra y terrorismo. Las remesas enviadas desde el exterior a Venezuela cayeron en un 56% en el último año, según cálculos de la firma Ecoanalítica. Esto ha perjudicado a los hogares más pobres en ese país. Adriana Núñez Rabascal nos reporta desde Caracas. Colombia, Perú y Chile son los países desde donde se envían más remesas a Venezuela, según el economista Luis Arturo Bárcenas. Explica que el estancamiento de las actividades en esos países por la pandemia tuvo un efecto dominó en esos aportes en divisas a las familias venezolanas. Pasaron de algo cercano a 3.500 millones en 2019 a menos de 1.600 millones. Las remesas desde el extranjero representan, de acuerdo con el especialista, entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela. El rol de la remesa ha aumentado en los últimos años por el colapso de la actividad petrolera, pero también su rol ha aumentado por temas políticos, o sea, el tema de que el gobierno haya dejado que la remesa sea una renta alternativa que él no deba darle al sector más pobre en Venezuela. Un 57% de los hogares en Venezuela que reciben remesas son pobres, de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida. Antes de las medidas de cuarentena mundiales, los migrantes enviaban a sus familias en Venezuela, en promedio, $50 mensuales.
Hoy en día creo que si no tienes un apoyo del exterior es imposible poder vivir en Venezuela. Tengo a mi hija en España y de verdad que ahorita en estos momentos como está eso allá no me puede ayudar para acá. A pesar de que la economía en Latinoamérica comienza a reabrirse por diversos factores como la vacunación contra el coronavirus, la firma Ecoanalítica no ve una recuperación en los montos de las remesas en el corto plazo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El incremento sostenido en el precio del combustible preocupa a muchos nicaragüenses, quienes afirman que el alza dificulta cubrir los gastos de sus hogares. Economistas han explicado a nuestro compañero Donaldo Hernández que Nicaragua tiene el combustible más caro de Centroamérica. Isidro hace fila para cargar de combustible su taxi. Cuenta que su situación económica se ha complicado por el incremento mantenido de la gasolina en los últimos 4 meses. Pagar más combustible, lógicamente que llevas menos dinero para el sustento de tu casa. Al igual que Isidro, otros nicaragüenses aseguran que su gasto en combustible ha aumentado en promedio un 50%. La situación les preocupa por los bajos salarios en el país. Pues nos afecta pues que esté subiendo casi semanalmente, pues. Entonces ya lo que echamos, digamos 8 galones, ya no son 8 galones, sino que ya va disminuyendo, pues ya es menos lo que estamos echando. Antes echábamos fuleada con 1.000 pesos, ahora tengo que echarle 1.500, ya son 500 córdobas que menos llevo a mi hogar. El economista Eduardo Solórzano explica en qué puesto está Nicaragua en ese rubro en la región. Tener los precios más altos de Centroamérica no es ninguna ventaja competitiva en economía, y tener también un instituto regulador que no está haciendo su papel de poder decir de dónde nace cuando los precios, esos alzas están en correspondencia con el precio internacional del petróleo. Mientras tanto, el progubernamental Instituto de Defensa del Consumidor sostiene que los altos costos de los combustibles obedece a que Nicaragua no tiene refinerías como otros países de Centroamérica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Gracias por continuar con nosotros y preste atención a este reporte de nuestro compañero Alonso Castillo. Él nos dice que ahora un robot podría ayudar a mitigar la deforestación. Veamos cómo. En menos de 6 horas, este robot puede plantar 1 hectárea de bosque. La sembradora veloz como la tala puede llevar hasta 300 árboles jóvenes, nos dijo Prit Belak, a cargo del desarrollo civil del proyecto de una compañía de robótica en Estonia. 2 funciones diferentes, una para la plantación y la otra para corte fresco o cuidado temprano. Y básicamente con la plantación podemos capturar el CO2 de la atmósfera y el corte fresco asegurará la calidad del bosque. El robot forestal autónomo que puede plantar y nutrir árboles ayuda a combatir una necesidad apremiante, ya que en poco más de 100 años el mundo perdió tantos bosques como en los 9.000 años anteriores. Queríamos darle algún tipo de buen uso y por eso optamos por la silvicultura, ya que creemos que en la silvicultura realmente podemos mitigar el cambio climático. Según el Foro Económico Mundial, se pierden 10 millones de hectáreas de árboles cada año debido a la agricultura y a la tala. Y para poder revertir la pérdida de cobertura forestal y ayudar a mitigar el cambio climático, se necesitan de árboles, fuentes de vida. Es sumamente importante que todos vean y sepan qué tipo de herramientas de mitigación tenemos en este momento para mitigar el cambio climático o convertirnos en CO2 neutral. Plantar los árboles en los lugares adecuados es determinante para su crecimiento eficaz, nos dijo el experto. La deforestación contribuye con el 15% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y 4 pingüinos de un acuario en Chicago hicieron una inusual visita. Mírenlos ahí, en la réplica de un estudio de la famosa serie de televisión estadounidense Friends. Hubiéramos querido ser nosotros los que estuviéramos allí. Yo soy fanático de Friends. ¿Ustedes? Radio Caracas Radio presentó Voz de América.